Muy estimados hermanos y hermanas en Jesucristo nuestro Señor, en la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes que tienen como intención hacernos comprender la manera, el proceder de cómo Dios se relaciona con nosotros, mostrarnos su amor, su santidad, el de conocerle. Recordarán que el domingo anterior se nos presentaba esta imagen del buen pastor, que tenía una fuerte incidencia en la historia de Israel, que adquirió una relevancia inclusive de ver a los mismos gobernantes con la figura del pastor, y cómo Jesús se apropia esta figura y la lleva a plenitud mencionando: yo soy el pastor bueno. Y decíamos que este pastor bueno, siguiendo el Evangelio de Juan, conoce a sus ovejas y éstas también le conocen a él. Y el conocer, mencionamos, es tener una intimidad con Jesús donde dos libertades se abren libremente y se acogen en un coloquio pues de amor. Hoy se nos ofrece otra imagen, la de la viña, que podemos nosotros tener una referencia más cercana, ya que en valles cercanos aquí a nuestra ciudad se produce precisamente este fruto de la viña. Y si bien no hemos visitado los viñedos, probablemente sí hemos pasado en alguna ocasión por carretera en distintos tiempos del año y hemos percibido cuando en invierno parece que el tronco verdaderamente está seco y como en primavera empiezan a brotar esos retoños, después las ramas, se forman esas grandes tijeretas que llamamos pues los sarmientos y posteriormente los frutos de la vid, la uva. En Israel entonces formaba también parte de la vida cotidiana y de distintas maneras se les hizo saber que eran de buena cepa, que el Señor les había elegido para mostrar en ellos su bondad y constituirlos en luz para las naciones, es decir, Israel llamado a ser el esplendor de la gloria de Dios para todos los pueblos. Mas, sin embargo, en ese caminar encontramos en el anuncio profético una decepción. Tanto Jeremías, Ezequiel, Oseas, Isaías hablan que esta cepa que Dios eligió dio frutos amargos, no aquellos que el Señor esperaba. Es decir, Dios les eligió, les otorgó la libertad, les purificó, les concedió su gracia, su presencia en medio de ellos, les dio una ley de santidad. En cambio, Israel prefirió continuar adorando a los ídolos, cometer iniquidad, apartarse de los caminos del Señor, cometer injusticia, opresión al huérfano, a la viuda, al extranjero, la práctica de la injusticia, de la extorsión, etc. Dio frutos amargos. Y noten de igual manera cómo en la página evangélica Jesús vuelve a apropiarse una imagen y la lleva a plenitud. Si aquella cepa que el Señor había elegido y cuidado no dio frutos buenos porque se apartaron de sus caminos, Jesús es aquel que es verdaderamente fiel. Su quicio, la voluntad de Dios, llevarla a cabal cumplimiento. La obra del Padre se realiza en él porque ama hasta el extremo y se da a sí mismo, como vamos a escuchar en el prefacio, como víctima, como sacerdote, como altar. Se dona a sí mismo la vida de su Padre Dios
toma toda plenitud en el ejercicio de esta obra que realiza en medio de nosotros. Todo Jesús nos habla del amor misericordioso de Dios. Y nos invita a estar íntimamente unidos a Él, como los sarmientos están unidos al tronco, a la vid. Es una decisión de fe. Pero tenemos que comprender primeramente, tal vez, o purificar lo que no es la fe. La fe no es una emoción del corazón, que si bien es cierto, cuando tenemos un contacto con Dios y toca nuestro corazón, todos nuestros poros sienten su presencia, nos inunda, es un caudal de emociones. Mas, sin embargo, no podemos quedarnos únicamente con esa expresión que muchas veces nosotros decimos: qué bonito sentí. Y cuando no sentimos bonito, pensamos que Dios no está con nosotros, que nos ha abandonado, ya no siento lo mismo. La fe no es un sentimentalismo. La fe tampoco no es de oídas de lo que los otros dijeron. Muchos conocen a Dios y a Cristo Jesús de tercera o de segunda mano. Nunca han tenido un contacto vivo y verdadero con Él. Y son aquellos de los que dicen: yo tengo mi opinión de Jesús y de la iglesia. Juan, en la carta que hemos escuchado, en la primera de ellas, nos dice: Dios es más grande que nuestra conciencia. Dios no necesita de nuestra opinión para que deje de existir o ser lo que Él es. Es el omnipotente, el creador de todas las cosas de este inmenso universo. Nosotros somos tan solo una infinita partícula de estas millones existentes. Una finita partícula. Pablo dice de una manera muy hermosa: ¿quién soy yo, pobre criatura, para querer juzgar al Creador? Absolutamente nada. Además, ser cristiano no es la opinión que yo tengo. Ser cristiano es adherirse, como nos dice la página evangélica, a Cristo Jesús, de donde emana esta savia que da vida, porque el sarmiento que se desprende de ella se seca y no da fruto. La fe tampoco es aquella que nosotros decimos: la recibí en mi familia, soy de familia buena, católica. Qué bueno que a través de ella hayamos aprendido las oraciones, ciertas prácticas. Pero no soy católico, cristiano, porque mi familia lo es. Lo soy por una decisión personal de querer vivir esta fe como discípulo, como estilo de vida, adhiriéndome entonces plenamente a la voluntad de Dios. La fe tampoco es portarse bien como si fuese un código ético, moral. Muchas veces lo expresamos diciendo: pues es que me porto bien, no hago mal a nadie, soy una persona buena. Hay muchos que sin creer en Dios son buenos, inclusive hasta mejores que nosotros, con un derroche de virtudes. La fe es mucho más que, si bien lleva una práctica moral, es mucho más que una práctica moral. Es un camino de santidad, de buscar única y exclusivamente a Dios como modelo de vida. La fe tampoco es un tranquilizante de la conciencia. Cuando estamos aturdidos por los problemas y nuestro corazón se angustia,
No falta quien dice, rézale a la Virgencita, vas a ver cómo vas a tranquilizarte y encontrar paz. No, la fe es mucho más grande que eso, porque podemos estar pasando por la peor tribulación, pero cuando tuvimos un encuentro vivo con Cristo, que es la verdadera fe que transformó nuestro interior, y vimos por descontadas todas las esperanzas que nosotros teníamos, y encontramos una esperanza mucho mayor, aunque no sienta, aunque mi razón no me dé cabida de lo que está aconteciendo, aunque mi voluntad tambalee, yo sé muy bien en quién he puesto mi confianza. Es la luz que me sostiene en medio de las tinieblas, caído pero no vencido, agobiado pero con el aliento de caminar y de seguir alimentándome de esta savia que es Jesús, palabra de vida. La fe entonces, como Jesús nos la presenta en esta imagen de la viña, recordarán que el domingo anterior decíamos que hay que hacer a un lado esa imagen infantil del Dios que castiga. Quisiéramos que de Dios únicamente nosotros experimentáramos siempre alegría. Sí, es la intención de Dios, pero quiere producirla como nos la expresa también en esta imagen de la viña. El viñador arranca sarmientos, que sabe que esos sarmientos son débiles y no van a dar fruto. A los sarmientos buenos, y que necesita arrancar y dejar sarmientos buenos para que verdaderamente produzcan la calidad que necesita, que sean sabrosos, jugosos, con color y todo lo que implica una buena uva, también tiene que podar los sarmientos buenos. Quitar lo malo es la intención de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere arrancar de nosotros? La lujuria, las malas pasiones, la mentira, la falsedad, la corrupción, toda maldad, todo cuanto no es de Dios, Él lo quiere arrancar, y nos duele porque nos aferramos a las prerrogativas de este mundo. Queremos seguir teniendo nuestras cosas. Nuestra fe está todavía en pañales porque no nos hemos abandonado completamente a Dios. No se trata de pensar que porque nos abandonamos en Dios, toda nuestra vida va a ser una constante abundancia de bienes materiales y espirituales, como predican los teólogos protestantes con la famosa teología de la prosperidad. Ciertamente, si administramos rectamente nuestros bienes materiales y espirituales, muchos logros podemos tener en la vida. Pero Dios entonces arranca, desea quitar de nosotros todo eso que nos aparta, por eso nos duele. Pero cuando dejamos todo eso atrás, entonces damos fruto. ¿Cuál es el fruto? Es la vida divina que nos ha sido dada. No solamente somos imagen y semejanza de Dios, por nuestras venas corre la gracia de Dios que espera ser descubierta para que nos transforme. Si lo queremos decir en el sentido espiritual, ¿qué es lo que espera el maligno de nosotros? Que no descubramos la grandeza de la cual hemos sido nosotros objeto de Dios. Querer divinizarnos, llevarnos a la plenitud de la vida, que nuestra libertad, nuestra fuerza creadora es tan grande como Jesús mismo nos lo ha dicho. Pidan lo que quieran y se les concederá. En el capítulo 14 lo dice todavía más hermosamente: harán obras mayor que las mías.
Y la pregunta es si lo creemos. Que como discípulos de Jesús podemos hacer obras aún mayores que las que Cristo hizo en este mundo. Por eso las tinieblas tienen miedo a los hijos de la luz cuando estos se manifiestan. Porque es un imán que atrae. Una persona santa no pasa desapercibida. Su voz se escucha. Su obra escandaliza. Cuestiona a los poderosos. Tienen miedo de que hagan descubrir a los otros la grandeza de ser hijo de la luz y que puedan manifestar su luz a los hombres. Para no engañarnos, el apóstol Juan también en su carta nos dice: en esto sabemos que verdaderamente permanecemos en Cristo Jesús, que cumplimos sus mandamientos. Pero sobre todo, dice que nos amamos con el precepto refiriéndose al que Él mismo recibió de Jesús. Amarnos como Jesús nos ama. Estimados hermanos y hermanas, nosotros no estamos aquí de segunda mano. No estamos aquí para formarnos una opinión personal de Jesús. Compartimos una misma fe, un mismo bautismo. Y escuchamos de la fuente lo que Él espera de nosotros. La palabra que se proclama, viva y eficaz. Escuchamos a Jesús mismo que nos habla a través de los evangelios, a Dios por medio de toda la Sagrada Escritura. Ahí está la fuente de la vida. Ahí está el seguimiento. Y ahí está cómo aprender a cumplir los mandamientos del Señor. Seamos lo que en verdad somos: sarmientos, discípulos de Jesús, que quieren en verdad transformar sus vidas para ser testigos de la luz en medio de un mundo sombrío que se aparta de los caminos de Dios. Que así sea por la gracia de Dios. Profesemos nuestra fe.